protestan le dimissioni del precedente. Los sucesos han tenido lugar en el aeropuerto de Caracas. Un segundo túnel en construcción. هذه جاءت من دولة. If you come illegally. Résultat, ils font grimper le thermomètre mondial. Bienvenidos a Mextranjeros, su programa semanal de análisis de la actualidad con periodistas de otros países. Hoy tendremos un programa en consonancia con la agitación social que hay en el planeta. Comenzaremos con la crisis generada por el asesinato del afroamericano George Floyd en Estados Unidos. Luego veremos cómo esto ha suscitado dos debates urgentes en México. Primero, el racismo nacional. Segundo, los abusos de la policía. Los voy a dejar con las portadas internacionales y nos vemos inmediatamente después. Esta semana las imágenes de las manifestaciones en respuesta al asesinato del afroamericano George Floyd a manos de un agente de la policía en Minneapolis dieron la vuelta al mundo. La ola de protestas se dispersó a lo largo y ancho de Estados Unidos. La agitación se intensificó al punto de generar tensión y hechos muy violentos entre manifestantes y autoridades. Donald Trump se pronunció contra las protestas y dispuso del manejo de la ley y el orden para combatirlas. También ordenó el respaldo del ejército, acción que fue reprobada por diversas figuras y mandatarios, incluido el jefe del Pentágono. Asimismo, el mandatario estadounidense causó polémica tras aparecer en varias primeras planas posando con una Biblia en mano. Esto como parte de su visita a la iglesia de St. John, uno de los lugares afectados por los disturbios. Durante las protestas fue usada la fuerza pública, que sometió a los manifestantes con gases lacrimógenos y balas de goma. Sin embargo, algunos elementos de la policía se unieron al reclamo de justicia y mostraron gestos solidarios con la causa. A raíz de las protestas, los 4 policías involucrados en el sometimiento y asesinato de Floyd fueron arrestados. Conforme pasan los días, las marchas bajan de tono y continúan de manera pacífica. Los levantamientos traspasaron fronteras. En Ámsterdam, Toronto, Sídney, París y Berlín, entre otras ciudades, cientos de personas se manifestaron pacíficamente, señalando casos locales de discriminación. El movimiento inspirado en el caso de Floyd se ha tornado global, provocando que los países retomen el debate urgente sobre la discriminación que se vive en cada estado. Sin duda, el racismo es un problema universal y cada país lo sufre de una manera particular, por lo que es fundamental condenar el abuso de autoridad que se ejerce contra los sectores más desprotegidos de la población. Mientras tanto, en Hong Kong, miles de personas salieron a las calles para recordar la matanza de Tiananmen, lo cual provocó la molestia del gobierno debido a que la conmemoración había sido prohibida este año. Todo esto en un contexto de fuertes tensiones a raíz de la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional. En paralelo a estos acontecimientos, la pandemia por coronavirus sigue presente. En América Latina, la lista de naciones que paulatinamente retoman sus actividades económicas va en aumento. No obstante, algunos países del continente americano han registrado su punto más alto de contagios y fallecidos en los últimos días. Muchos opinan que la laxitud a favor del desconfinamiento puede ocasionar más contagios, entre ellos la OMS, que advierte un rebrote si se relajan las medidas. En Brasil se vive una situación crítica. El país sudamericano ha superado los 600.000 infectados y 35.000 muertos, desplazando a Italia del tercer lugar en la lista de países con más decesos y quedando por debajo de Estados Unidos y Reino Unido. Ante las críticas por su cuestionada gestión durante el brote, las protestas contra el presidente Jair Bolsonaro siguen en aumento. El mandatario llamó a los manifestantes terroristas y amenazó con usar a las fuerzas de seguridad si continúan los disturbios. Por su parte, en naciones europeas la situación mejora progresivamente y ante tiempos económicos difíciles se han abierto las fronteras internacionales con el propósito de reactivar el turismo extranjero. Sin embargo, las restricciones continúan. Aún nadie está exento del contagio. Estas fueron las notas de la semana. Ahora vamos a irnos por unas notas más personales que nos traen nuestros periodistas invitados. Y vamos a comenzar con la de Andalucía Nol Soloz. Ella es una periodista independiente, neoyorquina,
Trabaja en Al Jazeera, trabaja también para The Intercept, para muchísimos medios y además es autora de un libro bellísimo de novela gráfica que se llama Vivos se los llevaron y que creo que es parte del tema de lo que vamos a tratar hoy. Bueno, muchas gracias por invitarme y hoy ya por fin estamos hablando de noticias que no son coronavirus, que estamos viendo que la agenda en los medios abrió un poco y aún sí estamos hablando de un tema muy triste, ¿no? Que vamos a hablar mucho de la brutalidad, de la policía, la violencia, pero también hay algunas cosas que a mí me inspira como periodista y que hemos visto en Estados Unidos después del asesinato de George Floyd, que no es nada nuevo, lamentablemente, que cada 40 horas una persona afroamericana está asesinada por la policía, pero que hemos visto que hay miles de personas saliendo a la calle y están diciendo que no solo pueden poner una cámara a la policía, que antes decían que con eso ya vamos a saber que si la policía mató a la persona o fue un asesinato o no. Ahora están diciendo que quieren difinanciar o quitar el presupuesto de la policía y algunas personas dicen, ¿cómo? Eso es muy radical, pero en la ciudad de Minneapolis, donde eso ya pasó, donde el policía que mató a George Floyd ya tenía 18 denuncias antes ya había asesinado a otras personas, ya habían denuncias contra él y seguido de policía, los delegados de la ciudad han dicho que no podemos reformar la policía, tenemos que quitar financiamiento y invertirlo más en trabajadores de salud mental, porque muchas de las llamadas tienen que ver con salud mental y ver qué hacer con los millones de dólares que están invertidos en la policía y invertirlo en otros programas. Y ya votaron para hacerlo. En Nueva York, el presupuesto de la policía es de $6,000 millones en el año, ¿no? Entonces están diciendo, ¿por qué no invertimos en salud pública, en programas para jóvenes, en vivienda pública, muchas otras cosas? Entonces ha abierto esta conversación no solo para cuestionar las acciones de la policía, pero también cuestionar por qué existen la policía como una respuesta a muchos de los problemas en la sociedad, en lo cual quizás no necesitan un policía con armas militares para responder a esos problemas. Estupendo. Muchas gracias, Ana Lucía. Bueno, les presento ahora a Pablo Sánchez Olmos, periodista independiente madrileño que trabaja para El Mundo y también para Antena 3 TV. Muchas gracias por la invitación. Yo traía una noticia esta semana, una buena noticia dentro de tanta desgracia, y es que una corte de El Salvador ha confirmado la absolución para Evelyn Hernández, que es una joven que fue violada. Producto de esa violación tuvo un parto espontáneo en su domicilio, el bebé murió y sin embargo después de todo este calvario pues fue condenada a prisión 30 años. Pasó 33 meses en prisión, fue liberada en verano del año pasado y ahora la condena que tenía de 30 años ha sido completamente absuelta. Y creo que es un tema interesante que a veces cuando se habla de feminismo se deja de lado, el derecho a un aborto seguro y regulado, ¿no? Y creo que es un tema pendiente a debatir en Latinoamérica, que sería interesante que se pusiera encima de la mesa, ¿no? Y que se hablara con propiedad y se debatiera en México de este tema. Por supuesto, ojalá y genere jurisprudencia. Eso es. Muchísimas gracias. Laurence Cuvillier, nuestra periodista corresponsal francesa en México, trabajas para France 24 y tienes también un programa llamado Última Llamada sobre problemas ambientales en ADR Networks. Es correcto. Que recomiendo mucho. Sí. Bienvenida, cuéntanos tu nota. Muchas gracias, Yael, ¿cómo estás? Pues mira, yo también tengo una buena noticia. Se acabó el coronavirus. No, es broma. Es broma, pero quería destacar el hecho de que en los medios europeos he sentido esta semana, y me ha espantado un poco, la voluntad que tienen los medios de ya borrar el tema y de pasar a otra cosa. Cuando se ha lo que he podido leer de temas relacionados al coronavirus esta semana en medios franceses, por ejemplo, era todo relacionado a, pues ya estamos o sea, ayer hubo la menor cantidad de muertos que hubo desde el inicio de la pandemia, hoy se reabren tal cosa, y hay esta oleada de entusiasmo para la reapertura económica que hace que, de cierta forma, sentimos que no están ya permitidas las malas noticias que tienen que ver con el coronavirus. Y se me hace muy preocupante
importante porque, bueno, en medio de todas las noticias de esta semana sobre las marchas contra el racismo, etcétera, que son sumamente importantes, pues teníamos al director de la OMS, el doctor Ghebreyesus, que decía, oigan, estamos en el peor momento del coronavirus en el mundo, no más que los medios no reflejan este pico de la crisis. Entonces, no podemos bajar la guardia hasta que el mundo esté fuera de esta crisis y que se haya cerrado el capítulo, si es que se vaya a cerrar algún día. Dime algo, me gustaría nada más ahondar tantito en lo que dijiste, que pareciera que está prohibido, que ya no se debe hablar. ¿Tienes alguna teoría? ¿Es porque ya es noticia vieja y pierde lectores ese tipo de noticia? ¿O crees que hay una presión? Es que creo que funcionamos de mucho más con arriba. Invasión, no creo que haya presión de más arriba, pero funcionamos mucho por invasión de noticias. Durante meses, pues incluso lo sentimos cuando veníamos las primeras veces, a lo mejor mis colegas lo han sentido también, cuando veníamos aquí, que teníamos que llevar una nota, era muy difícil encontrar algo que no tenía que ver con el coronavirus. Entonces creo que se desgastó hasta el hartazgo este tema y ahora psicológicamente en Europa hay esta necesidad de cerrar el capítulo y de pasar a otra cosa. Y se me hace preocupante que peligroso que los medios responden de forma complaciente a esta necesidad. Claro, pues muchas gracias. Bueno, pues nos vamos a ir a un corte y volvemos después para nuestra mesa de debate. El primer tema, George Floyd, la crisis que ha generado todo esto. El pasado 25 de mayo, George Floyd, un afroamericano de 46 años, falleció por asfixia tras haber sido brutalmente arrestado por agentes blancos de la policía de Minneapolis en Estados Unidos. La acción fue captada en video y rápidamente se viralizó en redes sociales, lo cual provocó un levantamiento nacional y manifestaciones alrededor del mundo. Las múltiples protestas han expresado su rechazo a la violencia racial por parte de las autoridades, debido a que este no es el primer caso registrado contra la comunidad afroamericana en manos de la policía estadounidense. Los afroamericanos han sido sistemáticamente agredidos, encarcelados y asesinados, e incluso en plena pandemia por COVID-19 se han evidenciado las desigualdades raciales. Esta población ha reportado los porcentajes más altos de contagios y muertes. La inédita reacción nacional que desató la muerte de George Floyd desestabilizó al presidente Trump, quien se refugió en un búnker de la Casa Blanca mientras cientos de personas exigían justicia en nombre de Floyd. Más adelante, el mandatario reveló su autoritarismo y amenazó con desplegar fuerzas armadas contra los manifestantes, lo cual provocó actos de rebeldía en el Pentágono y policías locales. Aún más espectacular ha sido la fuerza del movimiento a nivel mundial para exigir respeto, igualdad y justicia para todos. Protestas históricas en Estados Unidos. Pero ¿por qué este asesinato ha logrado un levantamiento de esta magnitud? Este en particular, y no otros como en 2014 en Ferguson, Missouri, o alguno de los otros que suceden tan cotidianamente. Creo que el asesinato de George Floyd fue, pues, como dicen mucho aquí, la gota que derramó el vaso, pero no solo es el asesinato de él, ¿no? O sea, que en Estados Unidos llevan casi 3 meses en cuarentena y que coronavirus ha mostrado el racismo que ya existía en Estados Unidos, ¿no? Y eso hemos hablado mucho en este programa. No, pero no estaría mal que nos recuerdes que las sí, bases. no, claro. Afroamericanos han muerto de coronavirus en Estados Unidos a 3 veces más que personas blancas, ¿no? Y eso es por discriminación en los hospitales, por no tener el mismo acceso, por tanto como enfermedades, por no tener acceso por muchos años a salud médica. Pero entonces también hay muchas personas desempleadas ahora, entonces pueden acudir a las protestas más, y no solo fue el asesinato de George Floyd, o sea, tenemos 3 asesinatos de personas afroamericanas en Estados Unidos en los últimos 3 meses, y que sí había mucho ruido de esos otros asesinatos. Uno de Ahmaud Arbery, que fue asesinado en
en Georgia, que él estaba corriendo, ¿no?, de recreación y que le seguía 2 hombres blancos que eran ex policías y le dispararon y lo mataron. Entonces, y eso es muchos de los casos que la persona no está haciendo nada y que los asesinaron y no pasa nada con las policías porque hay esa impunidad. También hay el caso de Breonna Taylor, que fue una mujer afroamericana joven en Kentucky y ella fue asesinada en su propia casa. Las policías entraron según buscando drogas que nunca encontraron y que la dispararon en su casa y murió. Y viernes pasado mucha gente en Estados Unidos reconociendo que muchas veces las mujeres afroamericanas que han sido asesinadas en Estados Unidos a las manos de la policía no están tan reconocidos en las medios. Ellos hicieron una acción en ciudades en todo el país y también redes sociales celebrando su cumpleaños, porque iba a cumplir creo que 27 años, entonces, pero fue asesinada por la policía. Entonces, creo que es importante reconocer que no solo es George Floyd, ¿no? O sea, eso es que la gota que derramó el vaso, pero también hay 11 años de estos asesinatos de personas afroamericanas y también latinos a las manos de la policía que también han sido difundido por redes sociales. Eso empezó en 2009 con Oscar Grant, que fue asesinado en California y que por la policía en el metro en Año Nuevo, y fue que uno de los primeros videos, ¿no? Entonces, hemos pasado de cuando desde 1877 hasta 1940 o 50 había 4,400 linchamientos públicos y esos son los que están documentados de personas afroamericanas, ¿no? Y entonces ahora pasamos a otro tipo de linchamiento público que no es así personas viendo la persona siendo asesinado por ser negro, pero ahora estamos viéndolo en videos, ¿no? Y esos videos tienen mucho impacto y por otro lado ha provocado mucha ansiedad entre la población afroamericana porque todos ellos saben que pueden ser la próxima. Por cualquier cosa, nunca puede evitar ser como el blanco de la violencia de la policía por el color de su piel. O sea, vemos que derramó el vaso en Estados Unidos después de estos 11 años, o después de toda una historia, o sea, desde la lucha por los derechos civiles, en fin. Y la esclavitud. Sí. Desde la esclavitud. Pero también parece que lo derramó en otros países. O sea, tenemos en Inglaterra, tenemos manifestaciones muy masivas en todos los lugares. Sí, creo que, bueno, en la escena cultural mundial se estaba preparando también un estallido del tema, ¿no? Por ejemplo, el año pasado salió una película, por cierto, muy buena, que se llama Queen and Slim, que es casi profética, ¿no?, de lo que está pasando precisamente ahora. Y se la recomiendo mucho porque es muy fina y muy balanceada en su percepción del problema. Pero en cuanto a Estados Unidos, pues como dices, Sandra, o sea, hay mucho trasfondo histórico. Hay que recordar que uno de los primeros cuerpos policíacos que existió en Estados Unidos era el Slave Patrol y era una policía que era dedicada a ir a agarrar los esclavos que huían de sus maestros, a instaurar un cierto terror para impedir que subieran las insurrecciones de esclavos, etcétera. Y hemos visto que hasta en la segregación en Estados Unidos, pues la policía tenía como papel de asegurar que ambas comunidades iban a quedarse bien separadas y que se iban a regir con criterios muy diferentes, ¿no? Entonces, hoy todavía hay mucha gente que tiene recuerdos en carne propia de aquella época, claro, ¿no? Se Entonces, ganaron esos derechos en los 60. Yo me quedo con la frase que escuché de una mujer de piel negra durante estas manifestaciones, que decía, tienen suerte de que lo que busquemos es igualdad y no venganza, porque el trasfondo histórico es muy, muy grave y se olvida, es así como que get over it, o sea, ya acéptenlo, ya pasemos a otra cosa y acepten ahora integrarse y así, o sea, como si 500 años de tantos abusos pudieran borrarse de la mente colectiva de forma inmediata, pues. Tú estás señalando en realidad una deuda. Una deuda. Yo creo que hay una deuda histórica muy fuerte y que no se reconoce, pues. Ahora es así como que, pues, supérense y supérenlo, ¿no? Claro. Pero sí hay una deuda histórica. Y es muy inquietante lo que mencionas también, de que está en cierto modo en la carta genética de la policía en Estados Unidos el reprimir y vigilar a la población afroamericana.
Sí, hay cierto estigma, ¿no? Y al final, sin preocuparse en las pruebas y en simplemente se dejan llevar por su instinto, y su instinto en este caso pues está muchas veces discriminando por el color o por la apariencia de la persona. Y para mí, en este caso de George Floyd, el factor diferencial, aunque estoy de acuerdo con las compañeras en que ha sido la gota que ha colmado el vaso, son las imágenes que a través de redes sociales han removido conciencias por todo el mundo. O sea, no lo hemos visto en directo, pero prácticamente hemos visto cómo estaban ahogando y cómo este hombre estaba pidiendo auxilio y que no podía respirar, ¿no? Y yo creo que eso ha removido muchas conciencias en todo el mundo y es el factor diferencial que ha provocado que estas manifestaciones se repartan por todo el mundo y de manera espontánea, ¿no? Y luego pues alimentado en México, como hemos visto esta semana, con otro caso muy similar en el que con unas imágenes que también se han difundido, pues se ha generado toda esta crispación e indignación, lógicamente. ¿Por qué creen ustedes que los asesinatos de latinos e hispanos no causan el mismo nivel de protesta? Cuando, en realidad, cuando ahora son, de hecho, un porcentaje más alto de la población en Estados Unidos. Creo que, por un lado, también hay otro miedo, muchas veces, entre la población latino, también por ser indocumentados. Y esta semana han documentado que la migra, que ICE está yendo a las protestas y está deteniendo a las personas y ya pueden ser deportados, ¿no? Entonces es esas personas que no solo sufren discriminación por el color de su piel, pero también por su estatus migratorio. Entonces creo que por un lado hay este como doble estigma que la gente quizás no salen a protestar. Pero creo que también es porque no han habido casos emblemáticos, y algunos sí están en videos, pero creo que no ha salido un video tal cual como lo vimos con George Floyd, pero también hay de Eric Gardner, de donde soy yo, de Nueva York, donde él también, o sea, estaba vendiendo cigarros sueltos y lo mataron por vender cigarros sueltos, la policía, que también él estaba diciendo, yo no puedo respirar, y que lo estrangularon y alguien lo grabó, y ese video sí volvió viral, y en el final la persona en la cárcel es la persona que grabó el video, no las policías. Su hija, exigiendo justicia para él, murió de enfermedades. Creo que a veces no podemos explicar por qué una cosa provoca esta levantamiento, igual que vimos el año pasado con feminicidios. Aquí en México hay algunos feminicidios que provoca que miles salgan a las calles y otros no. A veces podemos ver que cuando muchas veces son personas de la periferia, es como, pues ahí es violento y mueren, ¿no? Y olvidan, pero... Pero aquí es un momento... Sí, pero creo que también cuando hay abusos o detenciones violentas de latinoamericanos... O matanzas, muy fácilmente lo esconden bajo el tapete de la deportación. Hay esta salida fácil de la deportación que al final, pues en los medios o cuando se habla del caso, es que, pues es que era indocumentado. Y eso se vuelve como el justificante. Claro, no tienen derecho de piso, no tienen tanto derecho como los otros ciudadanos. Entonces eso es el tapete incómodo para esconder debajo del mismo. Totalmente, porque hay muchísimos hispanos que son legales en Estados Unidos. Completamente. No son ilegales, nadie es ilegal. No tienen claro, son indocumentados. Según los términos vigentes ahorita, que estamos todos en desacuerdo, por lo menos en esta mesa, lo sé. ¿Qué viene a cambiar esto en el panorama tanto de la lucha contra el coronavirus, ¿no? En un momento en el que justamente están estas tensiones en Estados Unidos por por fin salir a la calle, como lo hicieron espontáneamente toda esta gente que protesta, y también en el panorama de las elecciones? Tenemos muy poquito tiempo para hablar de esto, nada más les aviso. Bueno, es impresionante que vimos mucha gente blanca saliendo a las calles con armas, con metralletas y protestando, yo quiero ir con mi peluquero, yo quiero regresar. O sea, en serio, dijeron eso, y que vimos que la policía casi no reaccionó a ellos, ¿no? Y ahora hemos visto con las protestas que sí están en todo el país, como que salió, creo que 30,000 personas de la Guardia Nacional para controlar las calles, ¿no? Y que la reacción, y no estoy diciendo que es exactamente lo mismo en las protestas, pero vimos una reacción donde el presidente estaba aplaudiendo a estas personas que salieron con sus armas diciendo que querían regresar a la normalidad, querían así visitar a sus amigos en otra casa, que las personas que están diciendo no nos matan por el color de nuestra piel, y que las policías y la Guardia Nacional los están reprimiendo y con armas del militar, pero ¿no? Los porque están las reprimiendo no por la epidemia, los están reprimiendo por protesta. Sí, pero cuando los otros estaban diciendo, yo quiero salir, y salieron con todas sus armas, pues no pasa nada. Y estaban rompiendo las cuarentenas que en muchos lugares no podían salir. Claro.
¿Cómo cambia la jugada esto? Sí. De cara a las elecciones también, ¿no? que es una cita importante en los próximos meses, yo siento que Trump está consiguiendo con todos estos temas distraer la atención de temas realmente importantes. Uno de ellos podría ser la atención al coronavirus y cómo ha impactado en Estados Unidos después de que el presidente lo hubiera negado durante mucho tiempo, ¿no? Y con estos temas, digamos, no es que salga bien parado en todos precisamente, pero consigue como ir distrayendo la atención del público y que de una semana para otra se deje de preocupar por un tema para hablar de otro diferente, ¿no? Y yo creo que en este juego Trump es experto y consigue siempre salir bien parado, aunque los temas y su gestión de estos temas de echó leña al fuego Trump con sus declaraciones escandalosas, ¿tú crees? Echó leña a propósito. Tenemos 20 segundos. Yo creo que el movimiento Defund the Police, o sea, quítenle presupuesto a la policía, puede ser un punto nodal en cara a las elecciones, porque ahí se cristaliza y se resume de forma muy concreta diferencias muy marcadas entre republicanos y demócratas, ¿no? De que Defund the Police, los republicanos lo interpretan como, pues como que no quieren que haya orden, quieren que todo se vaya, o sea, que cada quien pueda hacer lo que le dé la gana y así. Y los demócratas tienen que ser muy precisos en explicar este mensaje y decir, a ver, no es queremos el desorden, es queremos que se redireccionen los presupuestos para que haya un verdadero trabajo social de fondo, porque se han quitado durante décadas los fondos a las asociaciones, a todo lo que tiene que ver con el ámbito social, atención psicológica, etcétera, y hoy pagamos el precio, porque los únicos referentes sociales en muchos barrios son los policías, entonces se tiene que diversificar esta atención. Sí, me parece muy interesante que esto va a aparecer muy probablemente en las contiendas. Aunque electorales. Biden dijo que está en contra de eso, de defund. Él sí dijo que está, no hay postura no, muy es fuerte así, de los bueno, demócratas. sí, Vamos a dejárselo a los Estados Unidos. Nosotros nos vamos a un corte y volvemos ahora sí para vernos el ombligo en México. El reciente homicidio de George Floyd en Estados Unidos y las protestas que se han dado a nivel global en respuesta a este terrible hecho han puesto una vez más en la mesa de debate el tema del racismo en México. Figuras públicas como el actor Tenoch Huerta pidieron a los mexicanos que, además de condenar los actos racistas en Estados Unidos, reconozcan el racismo sistémico que está presente en nuestro país, tan arraigado en nuestra forma de relacionarnos que muchos aseguran que es inexistente. México es un país racialmente diverso. A pesar de ello, el racismo se manifiesta como un sistema de poder estructurado que históricamente ha perpetuado la discriminación y la estigmatización de personas con ciertos rasgos físicos, principalmente aquellas que pertenecen a grupos indígenas y etnias afrodescendientes, además de privilegiar a las personas de tez clara, quienes tienen acceso a mayores oportunidades de desarrollo personal. Esta construcción de la sociedad ha normalizado la violencia racial que se manifiesta de múltiples formas, incluso a través de un lenguaje cotidiano. Prieto, naco, negro, indio son solo algunos ejemplos que denotan el desprecio hacia un tono de piel oscuro o un grupo social considerado inferior por muchos. La falta de representación de las personas discriminadas en la publicidad, los medios de comunicación e incluso la clase política no contribuye a revertir esta percepción. Es indispensable abordar este tema desde diversas perspectivas, incluyendo la creación o fortalecimiento de políticas públicas que visibilicen estos grupos racialmente segregados. Tan solo este año, la comunidad afrodescendiente, históricamente olvidada y marginada, fue incluida por primera vez en el censo poblacional, un primer paso para lograr el reconocimiento que se le ha negado desde hace más de 2 siglos. Sin duda, aún hay mucho por hacer para aceptar que esto es un problema y encontrar la forma de revertir su normalización. Pareciera incluso molesto pensar que necesitábamos el espejo de lo sucedido en Estados Unidos para hablar de racismo en México. ¿Pero es realmente un espejo? ¿Nuestro racismo nacional puede compararse al racismo en Estados Unidos? Para ¿O es mí particular? Es diferente. Creo que hay matices bastante diferenciados entre un país y otro. Estados Unidos es un país con mucha más diversidad racial que México, donde esa línea está mucho más difusa. Y para mí, aunque en México sí hay racismo, el origen de ese racismo está más vinculado al clasismo que al
mero color de piel, digamos, ¿no? O sea, te discrimino porque eres rico o pobre o porque pareces rico o pareces pobre. Es racismo, eso no se puede negar, pero creo que los orígenes están más vinculados a tu poder adquisitivo, a tu estatus social, más que al simple color de piel. Pues sí, pero no sé, o sea, el origen realmente de esta diferencia en poder adquisitivo y en posición social viene del racismo en realidad, ¿no? Digamos que es muy difícil separarlos, yo creo. El origen es más el color de piel y la gente siento que se escuda un poco en decir que no, es porque ellos no lo lograron, es porque no han logrado salir de donde están. Es una manera de decir no soy racista, pero porque la gente no quiere aceptar que es racista. Pero muy claramente para mí hay racismo en México y como dices, el clasismo es una forma de matizarlo un poco, de hacerlo sonar un poco menos grave, pero para mí el racismo es tremendo. Un solo hecho es que siempre cuando hablamos de comunidades indígenas, es como hablamos de ellas como si fuera un mundo aparte, ¿no? Como si fueran entidades establecidas, herméticas, que no estuvieran destinadas a integrarse o a formar parte realmente de la comunidad que somos como mexicanos. Bueno, perdón, me incluyo. Ya son extranjeros ustedes, bienvenidos. Como extranjera. Entonces, hay este hermetismo, ¿no? Que cultivamos un poco, ¿no? Y algo que me impacta mucho por ejemplo, en los comerciales o en los pósters comerciales que se ponen en el metro o en la ciudad, es que cuando una mujer, por ejemplo, una mujer güera que se representa ahí, pues es muy photoshopeada, ¿no? Muy retocada, le alargamos las piernas, la maquillamos muy bonita, etcétera. Y cuando hay indígenas representados en este rumbo o en el metro, es para hablar de programas sociales de apoyo, no se molestan para nada en retocar el rostro ni nada, o sea, lo ponen con todo y sudor, con los vellitos que salen así, o sea, hay una falta de respeto que me parece tremenda en la forma como tratamos la imagen de las personas de tez blanca y las personas indígenas. Absolutamente, pero bueno, creo que también lo de la publicidad no es privativo de México. Yo pienso, por ejemplo, en Francia, donde he tenido también la ocasión de pasar por el metro, es agresivo contra todas las personas que no son perfectas en cuanto a su peso, en cuanto a su altura, y incluso en Francia, cuando se trata de temas de agricultura y del campo, entonces sí, ponen a los campesinos más gordos y más llenos, pero no... Completamente, incluso en Francia el racismo es político, o sea, hay partidos políticos que tienen su base, o sea, que conforman su base alrededor de ideas racistas. Aquí en México es completamente diferente, o sea, sí hay racismo, pero está tan arraigado que ni se habla ni está entrando realmente al mundo político. En Francia hay un racismo tremendo, institucionalizado, pero que también está provocando confrontaciones en el mundo político. Claro. Bueno, ese tiene más que ver con migración, ¿no? Aquí con poblaciones que estaban. Yo lo que quisiera saber, partiendo de lo que estábamos diciendo, es qué tan bueno es que se recupere políticamente esto del racismo. Si vamos a empezar a separar aquí en México, traer un tema de blancos, como vimos en algunas pintas, blancos igual ricos y polarizar un poco más el país. No sé qué tanto nos conviene. Yo no creo que el país ya está polarizado y creo que es un discurso de muchas personas que hablan que no existe el racismo, es porque ellos nunca han sentido el racismo, ¿no? No voy a negar que también puede ser que hay personas que sienten que no existe racismo, aunque obvio que sí, pero creo que también es un tema que no ha salido tanto en todos los ámbitos aquí en México. Por ejemplo, aquí somos 4 personas blancos hablando de un tema de racismo, ¿no? Todos los corresponsales casi de medios que están en México, sus corresponsales son blancos. En muchos medios, en televisión, siempre son personas blancas. Por mínimo en Estados Unidos, ya que sea solo por la compra, por el mercado que tienen personas negros, latinos, de descendencia de Asia, etcétera, porque saben que si pones a esas personas en la publicidad, esas personas son quienes van a comprar. Pero aquí puedes poner en un Coppel que apenas abrió en la colonia de Doctores, que tiene así publicidad, abrió hace un mes, creo, publicidad enorme de todas personas blancas, y con eso pueden decir, aquí las personas morenas van a querer comprar aquí porque aquí son las personas blancas. Como aspiracional. Sí, exacto. Pero creo que es importante también hablar de cuando eres
afro aquí en México, creen que no eres mexicano, ¿no? O sea, que no es que solo sufres discriminación y marginalización, que sí sufres. Pero yo he trabajado en la Costa Chica y en Coajinicuilapa, que es creo que el pueblo con la mayor población afro en todo el país, y las personas dicen, cuando salen de ahí es cuando se dan cuenta que son negros, porque ahí adentro de su comunidad no tanto, pero salen y que las policías los paran, inmigración los paran y les piden o les exigen que ellos canten el himno nacional, porque no creen que son mexicanos, ¿no? Y eso es todo el tiempo que yo tengo una amiga que es de descendencia de Haití, que creció en México, de una mamá indígena oaxaqueña, un papá haitiano, y que ahora ella vive en Estados Unidos, no porque no hay racismo sistémico ahí, pero ella se siente en la calle, no le dicen negra, y aquí sí, pero bueno, y también es importante que vimos el censo este año y que es la primera vez en la historia de México, y eso es así que viene muy atrasado en comparación a países como Colombia, Brasil, donde sí están contando la población afrodescendiente. Pero en otro lado, cuando preguntan sobre personas indígenas, mi compañero de casa es de descendencia indígena, no habla el idioma, porque por muchos años ya no enseñan. Entonces, cuando él quería llenamos el censo juntos, y él dijo, oye, pero ¿cómo digo que yo soy indígena? Porque soy. Y ellos dicen, ay, pero ¿hablas una lengua? No, ok, bueno, next. No hay manera de ser indígena en este país si no hablas la lengua en el censo. Y eso es como habla la lingüista Yasnaya Elena, que nos está ayudando mucho a cuestionar cómo pensamos en los mestizos, las indígenas, etcétera. Es una desindigenización de México, de quitar y como las indígenas de las personas, y solo decir para que sean parte de un estado, una nación mestizo, claro, y que no piensen en sus propias identidades. Anacrónico, porque fue lo que se trató de hacer después de la revolución, hacer la famosa raza cósmica, o sea, un mestizaje donde todo el mundo estuviera incluido, y pues seguimos en eso. ¿Cómo puede ser que no hemos avanzado? Sí se ha hecho trabajo en torno a la tercera raíz, la llamada tercera raíz, en efecto, con esto del INEGI, por suerte. Ustedes cuando llegaron a México, ¿qué fue el momento en el que dijeron este racismo, qué cosa racista o qué palabra en particular los ha encrespado? ¿Qué les raspó? ¿En qué momento se dieron cuenta del problema tan grave que hay aquí? Yo me recuerdo, poco después de llegar a México, hace 11 años, fui invitada a una boda era una pareja de tez blanca, nivel social alto, y había ahí una mujer indígena, ¿no? Y yo entonces pregunté a la persona con quien estaba, oye, ¿y esta invitada quién es? Y él me dijo, pues es la niñera. Pero como si fuera algo completamente obvio y que, o sea, era evidente que esta mujer no iba a ser una invitada, ¿no? Y sí me impactó porque me dije, ok, o sea, casi lo ofendí al preguntarlo, ¿no? Pero regresando a lo que decíamos hace unos minutos, hay que recordar que hay una herencia cultural, gracias a Europa para esto, que hay cientos de millones de personas en el mundo que creen en un profeta que representamos con tez blanca y ojos azules o verdes, aunque haya nacido en el Medio Oriente. Entonces, todo esto, pues, fue impuesto aquí en el continente, y hubo esta construcción cultural alrededor de lo que consideramos como puro y como santo y como sagrado, ¿no? Claro, el racismo llegó con Europa, en cierto modo. Sí, con mis antepasados, con tus antepasados y los de tantos otros mexicanos, pero sí, desde luego que en todo este proceso que transformó el continente americano, pues todavía hay ciertos vestigios que se conservan hasta hoy, ¿no? Y que a lo mejor se fueron heredando con el tiempo. Pues al principio quienes tenían los medios de producción y el poder eran los colonos que llegaban de fuera, que eran todos blancos, y luego pues bueno, ya conocemos la historia, ¿no? Sí. A mí una anécdota que me llamó mucho la atención cuando llegué a México, no es en sí racista, pero sí que me llamó la atención como extranjero, fue paseando por el centro histórico encontrarme a los boleadores, que limpiando los zapatos casi arrodillados en el suelo, mientras hay un hombre bien trajeado leyendo el periódico sin hacerle ni caso, ¿no? Mientras le limpia los zapatos. A mí esa imagen me chocó mucho, no la había visto nunca, y creo que sí que es una imagen ciertamente icónica del país y que puede resumir ciertas actitudes o ciertos procesos. Gracias. Vamos, ¿estamos en tiempo? ¿Tienes una palabra que quieras decir que te haya choqueado en México?
Bueno, no, una palabra no, pero creo que todavía, o sea, la semana pasada salió una columna en el Universal donde dice que los chinos no saben usar la diferencia de R y L y burlándose de los chinos. Y eso está publicado en el Universal, un periódico importante del país, y que el racismo también contra extranjeros, incluso personas de descendencia asia, nunca van a ser aceptados y que piensen que pueden burlarse de ellos. Un tema de ahora sí que de tiempo completo que necesitamos abordar es el de el humor, hasta dónde se vale, ¿no? Cómo te puedes escudar también en el humor. Vamos a irnos al último corte antes de volver con el último tema, que será los abusos de la policía en México. No puedo respirar. Fueron las últimas palabras de George Floyd, quien falleció producto del abuso policial ejercido por 4 agentes el pasado 25 de mayo en Minneapolis, Estados Unidos. Desde entonces, se han formado cientos de manifestaciones dentro y fuera del país bajo el lema #Justice for George Floyd. Este hecho ha puesto en la mira el reprobable abuso policíaco, que si bien siempre ha existido, muchas veces pasa inadvertido y sin repercusiones. El nombre de Floyd se suma a una larga lista de afroamericanos que han muerto a causa del racismo y la brutalidad de la policía estadounidense. Sin embargo, este tipo de acciones no es exclusiva de los Estados Unidos y países como México son un ejemplo de ello. En días recientes se han llevado a cabo diferentes protestas por la muerte de Giovanni López, un albañil de 30 años detenido el pasado 4 de mayo por la policía de Jalisco porque no portaba cubrebocas y quien murió por traumatismo en custodia policíaca un día después. Personal del Ministerio Público admitió que se les pasó la mano con él, y a un mes de su deceso, el caso no ha sido resuelto por las autoridades correspondientes. Al igual que el caso de Giovanni, se han denunciado otros abusos similares a manos de la autoridad policíaca en México, entre ellos la detención y muerte de un indigente en Tijuana y varios casos en Nuevo León, sin ningún responsable sentenciado. Hoy las protestas traspasan las fronteras, exigiendo un alto a la represión y los excesos por parte de policías, no solo en memoria de George Floyd o Giovanni, sino por todos aquellos sin nombre que han padecido este abuso de poder. En las calles se pide justicia. Se pide por Giovanni, que fue atropellado y abusado y asesinado por la policía. No es la primera vez que tenemos protestas por abusos policíacos. Pero ¿en qué vamos hoy en temas de violencia de policía en México? Lo dijo un delegado de la ONU, Juan Méndez, en el 2016, con un informe muy documentado que afirmaba que la tortura policíaca en México era un fenómeno generalizado. La única respuesta del gobierno mexicano en ese entonces fue: este informe está mal informado y carece de seriedad. Me parece una respuesta tremendamente irresponsable frente a la realidad de los hechos. Hace unos años, hace como 4 años, trabajé el tema porque había filtrado un video filmado por un policía de una escena de tortura en un propio, en un cuartel de policía, ¿no? Y con este video en mi teléfono fui a platicar con un ex policía que era del mismo municipio, es decir, de un municipio de ahí, de Tlaxcala. Y al ver el video, su reacción fue: no es posible, no están usando los métodos propios para torturarlo. Como se debe de hacer es poniéndole vendas en todo el cuerpo, inyectándole agua en la nariz, etc. Fue su reacción. Es decir, que estábamos hablando de métodos de tortura casi institucionalizados. Hay también el caso de, no sé si se recuerdan, de Israel Vallarta, el exnovio de Florence Cassés, que fue literalmente torturado frente a las cámaras. Mientras el reportero de Televisa lo estaba entrevistando, tenía la mano de Luis Cárdenas Palomino en su cuello, que lo apretaba antes de cualquier palabra que decía y que salía un poco del carril del guión que le habían impuesto para que
hiciera, o sea, que admitiera sus crímenes frente a las cámaras, que por cierto, este caso está pendiente de resolver porque pues no hay nada que se sostenga en contra de esta persona que sigue hoy en la cárcel y es escandaloso. Entonces, la tortura es generalizada en México. Me recuerdo que en aquella época había buscado un poco las cifras, ¿no? Y había visto que entre el 2005 y el 2013 había habido 7 condenas por actos de tortura en México. Pero del 2010... ¿A la policía? ¿Condenas contra policías? Contra policías. Pero del 2010 al 2013, es decir, en un lapso menor a esto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos había recibido 7.000 quejas por actos de tortura. Entonces, hay un abismo entre la realidad de estos actos de tortura y cómo se reflejan en el sistema judicial. Claro, cómo se atienden, no hay atención. No hay atención y sobre todo los policías con quien pude hablar ni tenían realmente conciencia de que, algunos no tenían conciencia de el tipo de acto en el que... ¿Dónde está el problema de la tortura? Muchos de ellos, son las técnicas muchos de ellos normales. Decían, pero es que no tenemos los mismos métodos, las mismas herramientas y la misma sofisticación de técnicas para poder investigar. O sea, carecemos de métodos para checar las huellas dactilares, para hacer detector de mentiras, etcétera. O sea, carecen mucho de estas herramientas. Entonces dicen, pues teníamos tantos casos que nos estaban así como haciendo pilas en los escritorios, pues que lo más fácil para nosotros era agarrar cualquier persona, torturarla para que admitiera que cometió un crimen, un delito que teníamos pendiente y caso cerrado, ¿no? Y era un método que varios policías o ex policías me admitieron que pues sí, era muy común practicar esto y que era, entre comillas, para ellos lo más cómodo para cerrar casos. Creo que este es el origen de todo el problema al final, ¿no? Las condiciones de trabajo, ya no solo de la policía, también del Ejército, de la Guardia Nacional, con un riesgo muy elevado en su día a día y con un salario muy bajo. Esto lo podemos ver en las prácticas cotidianas habituales de la ciudad, ¿no? De las mordidas de los policías. Pues al final ellos se buscan la manera de salir adelante o, como decías, de ir liberando la cantidad de expedientes sin resolver. Luego tenemos unos índices de impunidad altísimos, con lo cual pues al final se desincentiva mucho la labor del policía o del agente del orden. Creo que es muy importante hablar de las protestas que hemos visto en Guadalajara esta semana, ¿no? Y que viernes hubo una manifestación en Guadalajara muy fuerte sobre el asesinato de Giovanni López y también como en solidaridad con George Floyd. Y vimos, había entre 80 y 100, la mayoría jóvenes detenidos, y que vimos videos de personas así en chalecos antibalas, en camionetas que sin ser identificados, que parecían exactamente lo que vemos en como de videos de narcos o crimen organizado. Y eso es la violencia organizada, ¿no? Que es como donde así los miembros del crimen organizado y los miembros de la policía, el ejército, etcétera, como que se mezclan y que los llevaron, o sea, en México, cuando uno está detenido, no solo tienes que temer por la tortura, tienes que preocuparte que vas a desaparecer y nadie más va a saber qué te haya pasado, como hemos visto con los 43 estudiantes de Ayotzinapa y que hemos visto con miles de otros casos de las 60,000 personas desaparecidas. Muchas veces fuerzas de seguridad están involucrados. Entonces, estos jóvenes en Guadalajara, o sea, los llevaron a un cerro, los dijeron que los iban a desaparecer. Y eso no solo pasó con ellos, eso también en protestas en solidaridad con Ayotzinapa. En 2014 había 11 personas detenidos aquí en la Ciudad de México, que eso de hecho es un capítulo en mi libro, donde ellos dijeron que que estaban encapuchados por las policías y los llevaron a un penal en Veracruz y dijeron que los iban a desaparecer. Y eso pasó con esos jóvenes. Todavía hay 6 jóvenes detenidos que escuchamos que quizás ya van a liberar esta semana, pero que los llevaron a otro penal sin sus abogados antes del tiempo. O sea, cuando están en la lupa la violencia policíaca, aún sí están reprimiendo a los manifestantes, están amenazando a los que han desaparecer, y luego el gobernador Alfaro dice, es que esos policías tenían una relación con crimen organizado y no supimos. ¿Cómo no sabes que en tu propio, o sea, en el capital del estado, que las policías tienen esa relación? Y cómo también
creo que normalizamos mucho esa actuación de la policía y por lo cual la gente no se levanta y no protesta, es la criminalización de las propias personas, porque en muchos casos, cuando las personas que están torturadas, detenidas, etcétera, es como, ay, pues es un narco, o sea, es un criminal y por eso no nos importa, porque sus vidas no valen porque han cometido un crimen, ¿no? Y eso sí es muy grave. Se ha dicho incluso de Giovanni, en algo andaba, era otra cosa, ¿no? Siempre está esa sospecha. Yo me recuerdo de una conversación que tuve con el historiador Irish Escamilla, que me decía que un cuerpo torturado es un mensaje de propaganda. Y nos recordamos todos de las imágenes de la Guerra Sucia en los años 70, aquí mismo en México, donde hubo miles de desapariciones forzadas, miles de casos de tortura y ninguna condena. Y estamos todavía hoy con verdugos vivos y víctimas vivas y no hay exigencia de justicia. Eso es un mensaje histórico gravísimo que se ha mandado. Por supuesto. Y pensando un poco también en las marchas que hemos visto en estas protestas, que han derivado violentamente, como se ha visto en algunos medios, se han hecho virales videos de hecho, un video tuyo se ha hecho viral de encapuchados atacando un Starbucks. Pero, en fin, ¿quiénes son todos estos anarquistas que salen a la calle? Bueno, ¿Y qué tanto ayudan en realidad a la causa? Yo ayer documenté la marcha que pasó sobre Reforma y también vimos que en Guadalajara, que sí entraron, o sea, abrieron del Palacio de Justicia y vimos una protesta también enfrente de la Embajada de Estados Unidos. Y sí, muchos son pues jóvenes anarquistas. Ayer, como también era sobre la represión policíaca que vivieron a viernes cuando las policías patearon y a una mujer joven de 16 años, Melanie, que de hecho 2 policías ya fueron detenidos por estos hechos, pero que muchas de las mujeres que participaron en las protestas el año pasado contra feminicidios y también de este año. Y bueno, yo creo que es un debate muy largo, ¿no? De que sí, eso que tiene que ver, que están rompiendo un Starbucks o que están rompiendo un Oxxo o saqueando, ¿no? Y que ayer sí no vi, en la marcha que yo vi, no tanto discurso sobre la policía, ¿no? Pero también creo que es un tema mundial de los saqueos y de esas protestas y en Estados Unidos, cuando Trump dice, when the looting starts, the shooting starts, o sea, él está diciendo que a él le preocupa más la propiedad privada y que es mejor que los militares disparan contra esas personas, ¿no? Que esas tiendas valen más y eso sí ha provocado mucho un debate. Yo vi una mujer afroamericana hablando de esos no pertenecen a nosotros, siempre no tenemos el poder adquisitivo eso, de comprar en esas tiendas y como nosotros siempre hemos sido como excluidos de esa economía. Entonces eso es un debate mucho más grande, pero yo diría siempre que uno, que hemos visto por ahí en Ayotzinapa, por ejemplo, que yo documenté mucho, que pueden decir, ¿por qué queman el palacio? ¿Por qué queman eso? Y luego ves en otras protestas de desapariciones, cuando no queman esas cosas, ni entran las noticias, no van en el mundo. Entonces, eso es un debate demasiado grande tener en ese momento. Pero puede decir cuando pasan esas acciones, sí ponen la lupa sobre el tema de brutalidad policial y los temas como el año pasado, el feminicidio, que sí están protestando. Ok, nos tenemos que ir. Lo siento, vamos a tener que dejar en efecto esto para otro programa. Les agradezco muchísimo habernos acompañado una vez más. Agradezco a todos ustedes, a la audiencia y los invito a vernos la próxima semana a la misma hora.